Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a otro programa más de Ante Usted, un programa al servicio de nuestra comunidad aquí en el sur de la Florida. En esta tarde tenemos el gusto y el honor de tener al señor Ricardo Martínez Cid como invitado al programa hoy, abogado que estudió en la Universidad de la Florida, en Gainesville, también en la Escuela de Derecho de España, un profesional que tiene mucho conocimiento de lo que está pasando hoy en día en Barcelona y la cuestión que ha tomado noticia a nivel internacional sobre la posible separación del Estado de Barcelona del resto de España. Un tema muy interesante y a la vez muy importante para el mundo entero, la relación de España con la posibilidad de otro separatismo dentro de un país tan importante a nivel internacional. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. De entrada, déjame enmendar la plana. Yo no estudié en la universidad en España, lo que hice fue convalidar los títulos de la Universidad de la Florida con la Complutense en Madrid. Pero bueno, dicho esto, para poder ejercer en España y en la Comunidad Europea, o en la Unión Europea hoy en día, entonces era comunidad. Qué bien, qué bien. Entonces, es más estudio. Bueno, más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, pues bienvenido al programa. Gracias. Es un honor tenerlo aquí hoy. Y le quiero agradecer también a nuestro amigo Luis Fernández por darnos la oportunidad de presentar este programa hoy, al igual que todo el staff de aquí del programa que hace este programa tan importante a la comunidad posible. Ricardo, explícanos un poquito de la historia de lo que está pasando en Barcelona, España. Bueno, pues estamos viviendo, no es Barcelona, en realidad es una convulsión social en toda la región, la comunidad autónoma de Cataluña, que son no solo Barcelona, son varias provincias, Gerona, Lérida, Lleida, llamada en catalán, y Barcelona. Estamos ante un desafío que nace, en mi opinión, de un proyecto periférico que tiende a reivindicar con un cierto tesón reivindicaciones históricas por un grupo de la población catalana que hasta ahora y hasta las últimas elecciones no fue mayoritaria en la votación, pero sí por la forma que está constituido el sistema electoral en Cataluña, dominaban el Parlamento catalán. Basado en eso, pues se dieron a luchar y a proponer una serie de leyes que fueron impulsando con vistas a la secesión en una total deslealtad, no solo a España, que es el país al que pertenecen, sino al juramento que habían dado de respaldar las instituciones, incluyendo el gobierno catalán, que nacen de un día muy lindo en la historia de España, que es el 6 de diciembre de 1978, cuando todos los españoles, incluyendo los catalanes, que en ese momento aprobaron la Constitución española por un 90% de los que la votaron en Cataluña, se dio un marco de convivencia a España, superando un régimen dictatorial que había nacido de una guerra civil muy cruenta, donde españoles, tanto catalanes como de las otras regiones, se habían enfrentado al campo de batalla, destruyendo la economía, destruyendo la convivencia, en lo cual, dicho sea de paso, los catalanes pelearon como el resto de los españoles en ambos bandos, aunque ahora se trate de presentar el asunto como de otra manera. Por ejemplo, el tercio de Nuestra Señora de Montserrat, que eran todos catalanes y pelearon por los nacionales en la guerra contra los republicanos. Las reivindicaciones de ellos se basan en un supuesto usurpación de las libertades catalanas en una otra guerra, que fue la guerra de sucesión, donde se enfrentaron los intereses de la Casa de Austria, aquellos que apoyaran a unos candidatos cuando se quedó sin sucesión el trono de España, y los que apoyaban a los Borbones. Se peleó, fue una guerra no solo civil, sino también fue una guerra casi mundial porque intervinieron todas las grandes potencias y se impuso en aquel momento el bando de los Borbones, llegando a España el primer Borbón, que vino con una idea distinta de cómo se gobierna a la que tenían los Austria, que era un gobierno más descentralizado. Por lo tanto, sí es cierto
que algunas instituciones que disfrutaban los catalanes pues fueron coartadas por el hecho de que el Estado borbónico era más centralista que la forma que gobernaban los Austrias. De ahí pues ha habido esa idea de una reivindicación, pero los condados catalanes, incluyendo el conde de Barcelona y los condados que están también del otro lado de la línea de los Pirineos, que fueron cedidos a Francia hace ya siglos, nunca fueron una monarquía, nunca fueron un Estado, fueron parte siempre del reino integral del reino de Aragón. Y como tal se sumaron al reino que después vino a llamarse España con la unión de Isabel y Fernando, que a su vez después pues conquistaron Granada y conquistaron Navarra, que fue el último reino independiente que pasa a ser parte de la corona española como la conocemos hoy. Lugares muy bonitos, por cierto. Toda España es preciosa. Es cierto. Yo acabé de regresar de España hace unas cuantas semanas y la verdad que es un país bello en todas las regiones. En el punto legal de la Constitución, ¿es el problema que se presenta más serio? Bueno, como todas las constituciones que yo conozco y las que he oído hablar, las constituciones todas tienen una serie de reglas para su enmienda, y en este caso la Constitución española habla del Estado español, de España, como un territorio que es una unidad total y no es insoluble. Que por supuesto incluye a Cataluña. Incluye a Cataluña como parte integral del reino, como lo ha sido de los últimos 500 años. Claro. Es decir, y antes de eso era parte del reino de Aragón, es decir, la parte, porque España no se entiende sin la historia de los dos reinos que llegaron a imponer básicamente su sello en lo que es hoy España, que son Castilla y ya León parte de Castilla, Castilla y Aragón, aunque Navarra como es natural también es una parte importante como es Euskadi, que son las provincias vascongadas. Como le contaba antes, la Constitución española le garantiza a todos los españoles una serie de derechos y privilegios en todo el territorio nacional, incluyendo Cataluña, y la soberanía nacional pasa al pueblo español en su totalidad. Es decir, un señor en Soria tiene teóricamente o de hecho los mismos derechos que un señor en Girona. Y eso es uno de los problemas en contención, porque los separatistas en Cataluña, con una total deslealtad a las reglas del juego y a su juramento personal, pues llevan pujando hace muchos meses por separar unilateralmente a la región que ellos consideran no solo de Cataluña, sino están hablando ya de los países catalanes, que incluiría Mallorca, que incluiría Valencia, en regiones en las cuales no hay ningún, que yo sepa y haya visto, apoyo a la secesión. Entonces es un proyecto que ellos han confundido, en mi opinión, una realidad que es la realidad política de España y con una quimera que se han montado ellos mediáticamente y la confunden en cuanto chocaron con la realidad que el Estado de Derecho y el imperio de la ley tienen que hacerse valer en todo el territorio nacional a través, como tú sabes, de la aplicación de una cláusula de la Constitución española que es calcada de una que aparece en la Constitución alemana, en la cual cuando una región del país actúa al margen de la legalidad, el gobierno central tiene la obligación de hacer valer las leyes para proteger a los ciudadanos. Claro, y tú has visto que al principio estos señores han tratado de enmarcar el discurso hablando del derecho a decidir, sí, con unas elecciones que eran completamente ilegales, sin ninguna garantía y al margen de la ley. El gobierno central, en mi opinión, con mucha prudencia, ha aplicado el mandato de la ley en una forma muy limitada, llamando elecciones en el mes de diciembre, sí, pero elecciones como dicta la ley y la Constitución española. exacto. En esto yo te digo que ha habido muchos comentarios, yo me voy a limitar a los que han hecho personas de la izquierda española, porque España desafortunadamente ha vivido una dictadura que usurpó el uso de los símbolos nacionales, la bandera, el himno, la misma monarquía, y hasta estos últimos meses ha habido una gran renuencia por parte de la izquierda española en apoyar esos símbolos en contra de estos esperpentos regionales, que en mi opinión son una mezcla de narcisismo y victimismo, porque salen de una base en que son víctimas porque teóricamente aportan más al tesoro español que lo que reciben en beneficio, y narcisista porque es subyacente, en mi opinión, tanto en el caso vasco como en el caso catalán, hay una substrata muy racista, en la cual por alguna razón piensan
que las personas que proceden de esas regiones, olvidando el hecho de que el ADN español está mezclado y vuelto a mezclar, Claro, y que bien. todos somos producto de un mestizaje, no solo de sangre, sino cultural, de muchos siglos, y es un completo absurdo, pero yo creo que es eso, hay que llamarle narcisismo victimista, porque por un lado escudan todos los problemas que se les presentan diciendo que ellos aportan más de lo que reciben, y por otro, que son víctimas de una supuesta imposición desde Madrid, entre comillas, que por cierto la Comunidad de Madrid aporta más per cápita al pastel común de todos los españoles que los catalanes y los vascos. De eso nunca se habla. ¿Cuál es la motivación, hasta el nivel que usted conozca, del líder de este movimiento para separar a Cataluña del resto de Mire, su España? motivación yo creo que es un protagonismo también, y se ha hecho, yo creo que una idea infantil, y en esto el otro día habló David Trueba, que es un gran director de cine, un hombre que proviene de la izquierda española, que dice que es triste ver cómo el Estado español aplica una solución del siglo XIX a un problema del siglo XIX en pleno siglo XXI. De esto también le cito las declaraciones de un gran español y un estadista, que es el señor José Borrell, que es de las filas del Partido Socialista Obrero Español, el cual dice que nos hace saber que en el siglo XXI hablar de crear nuevas fronteras es un despropósito, puesto que las fronteras ante un mapa en la historia europea han sido nada más que las cicatrices de mucha barbarie, de muchas guerras y muchos desacuerdos entre los europeos. O un comunista, el señor Frutos, aunque a mí no esté mucho de moda decirle, que ha dado un gran discurso muy apasionado en el cual reivindica para todos los españoles de izquierda y de derecha y de centro los símbolos patrios, que son de todos. Es decir, yo creo que Dios mediante, viendo lo bueno que puede traer esta locura, que es un poco infantil, el hecho de a estas alturas en una Europa unida donde muchas de las competencias de la monarquía española y de todos los Estados miembros han sido cedidas a la Unión Europea, y el camino hacia la influencia europea en el mundo y la cultura occidental va encaminada a que cada vez más esas competencias, a pesar del espasmo inglés de estos últimos años, viene la separación traumatizante ahora del Reino Unido de la Unión Europea, que se va a más unión y a más competencias compartidas entre un continente donde se respeten los derechos civiles, los derechos políticos, donde hay una solidaridad entre las distintas regiones y los distintos países, y estos señores van sencillamente a contrapelo de ello, con una idea totalmente descabellada, ante un vacío muy grande de liderazgo, porque Cataluña, por ejemplo, le ha dado a España el primer presidente de la República, de la primera República Española, el señor Pi Margall. Hay una cita de él en la cual aparentemente un franco-catalán, un catalán de los condados que están del lado de la frontera, empezó a hablarle mal de Cataluña, y él le contestó una frase que aparece en los anales de la historia de España, donde le dijo: hablándome bien de Cataluña me halaga, hablándome mal de España me ofende. No ha habido políticos de ese talante, no ha habido políticos del talante de Josep Tarradella, que fue el último presidente de la República Española en el exilio, que no era una quimera, era una estructura que mantuvo viva la esperanza de una transición hacia la democracia, que al fin se logró en el 78, en una forma que se dieron todos los españoles, que es la monarquía. Le cuento que yo soy hijo de republicano, y cuando fui a jurar la nacionalidad española me dieron un formulario en el cual decía que yo le juraba lealtad al rey. Yo no puedo jurarle lealtad al rey. A Dios gracias, parece que no es la primera vez que se presentaba, y me consiguieron otro texto en el cual yo juraba lealtad a cualquier sistema político y ordenamiento jurídico que el pueblo español, en el ejercicio de sus libertades, se diera bien a darse como gobierno. Y eso yo lo juro y lo defiendo, porque esa es la lealtad institucional por encima de las preferencias que puede uno o no tener en un momento dado. Hablando de este punto, también es interesante que la monarquía, le veo que en España en sí, yo criado en los Estados Unidos y nacido en Cuba, no le veía la función que puede desempeñar, pero lo hemos visto con el rey que hace poco abdicó ante el primer golpe de Estado de Tejero, la intentona de golpe de Estado desde la derecha furibunda, y lo hemos visto de nuevo con el discurso magnífico de Su Majestad el Rey ante este nuevo conato de golpe de Estado desde el gobierno cesado de Cataluña. Esta situación que se ha creado en España, por ejemplo, yo presencié personalmente los despliegues de la Policía Nacional de España,
en todas las regiones, tanto en Madrid como en otras partes de España que tuve la oportunidad de visitar. Pero en Cataluña en sí crea un problema aún más difícil a nivel profesional porque está básicamente confrontando una fuerza policial en contra otra dentro del mismo sistema. Bueno, yo creo que esas son las pretensiones de los secesionistas en Cataluña. Los Mossos de Escuadra para mí es una cosa interesante porque yo, como le digo, criado aquí, cuanto más división de poderes haya entre las distintas regiones y cuanto más responde el gobierno local a aquellos que gobierna, a mí me parece que siempre es positivo. Y dentro de ese marco estamos acostumbrados aquí a la policía municipal, a la policía estatal, a la policía federal. España, pues cada región tiene su cuerpo de policía. En Vascongadas, pues han sufrido los hombres que han militado en ello en los años de la guerra, porque los secesionistas vascos optaron por la ruta de las armas y gracias a Dios, después de casi 1000 muertos y después de destrozar a la sociedad vasca, se está llegando ahora a un nuevo entendimiento aparente en la cual se está dando el lugar que merecen las víctimas y hay cierta tranquilidad. En Barcelona y en Cataluña lo que hemos visto es que han destruido el tejido, como usted sabe, empresarial, donde se han marchado más de 2000 empresas con su sede social, las más importantes, por ciento, las que estaban cotizadas en la bolsa española, las que más proyección tienen, han causado, si todas estas energías, ese gobierno que se ha dedicado a destruir, lo hubiese dedicado a construir una Cataluña mejor, una Cataluña más fuerte, en el marco de la Constitución y la ley, con el imperio de la ley, con el respeto y la lealtad, todos estos esfuerzos pues hubiesen sido una cosa que diera un fruto distinto al que nos está dando este dislate, que nos lleva a una España menos fuerte, a una Cataluña por ende menos fuerte, a una imagen desvirtuada, se vuelven a los antiguos temas, que si los españoles pueden o no. Claro que los españoles pueden gobernarse. Lo que ha habido, en mi opinión, ha sido que el Estado español no ha aplicado las leyes con el rigor que debía haberlo hecho desde un primer momento, por el estigma que llevábamos de 40 años de una dictadura que impuso básicamente los deseos de una pequeña porción del país en los otros, como se vio después en las elecciones. Los impactos serían múltiples si se lograra una separación de Barcelona dentro de la misma España. Hablando del nivel o el sistema económico, ¿cuál sería uno de los impactos al sistema económico español? Y a la vez... Mire, el tejido familiar en España, el tejido empresarial en España, el tejido de las clases productivas de España, es un tejido muy unido. Es decir, hablar de la economía catalana es hablar de la economía española, es hablar del agro de Aragón, es hablar de la energía que se produce en otras regiones de España, la eólica de Galicia que va a parar a las mismas redes. Es decir, esto es un proyecto común, el que ellos se han empeñado en destruir. En mi opinión, como le digo, como unos niños jugando en un corralito a los soldados de otro siglo. A mí me ilusionaría mucho más ver a una España entera que hablase con Portugal, quizás con un nuevo proyecto de Hispania, si el problema son los nombres, para hacer de lo menos más y no de lo más menos. Desafortunadamente no piensan así y aspiran a balcanizar España, como les adjudicó una palabreja el señor Vargas Llosa, una republiqueta. Aunque ya en España está el término de taifa, una republiqueta de taifa sería eso, que son esos pequeños reyesuelos que surgieron cuando el andaluz se desmoronó. Es una cosa insólita ante un pueblo tan laborioso, porque no sé si tú a lo mejor no lo has oído, pero cuando yo era pequeño se decía siempre, catalán, catalán, de la piedra sacas pan. Es decir, es un pueblo laborioso, es un pueblo que son famosos por la amistad, y de nuevo, cometemos el error de que ellos se han robado el gentilicio catalán, porque hay miles y millones de catalanes que no piensan como ellos. Lo han demostrado en las calles, son personas que no tienen este fanatismo y por lo tanto están en sus labores cotidianas y criando a su familia. Pero lo que han logrado definitivamente es destruir la convivencia entre los catalanes, lo que han logrado es empobrecer a Cataluña y lo que han logrado es despilfarrar las energías de un pueblo noble y trabajador en un proyecto que en realidad es un callejón sin salida, aunque lo lograran. Porque al fin y al cabo una república catalana tendría un país dividido, tendría menos vínculos y además tienen el rechazo total de la Unión Europea, porque este ha sido un proyecto basado todo en mentiras, donde se negaba de que iba a haber una fuga de capitales, donde se negaba que iban a estar fuera de la Unión Europea. Tienen que estar fuera de la Unión Europea porque el proyecto integrador de la Unión Europea es esa.
No hay ningún interés en una Europa de regiones donde se esté discutiendo los bávaros y los prusianos. Es decir, eso teóricamente de un proceso integrador a través del Estado-Nación en el siglo XIX en adelante, y nosotros empezando en el XVI, hasta ahora que ha habido al fin un sueño que algún día le reconocerán a Carlos V de Alemania, primero de España, que es una Europa unida alrededor de unos ideales compartidos que sea capaz de hacerle frente a los retos que se les vienen encima. Entre ellos, la islamización de partes de Cataluña, por ejemplo, que es un problema pendiente, como tú puedes hacer de la convivencia entre dos culturas tan distintas. Pero como te contaba, lo bueno que ha tenido, en mi opinión, como dicen los americanos, el fondo de plata que tiene toda nube, es que me parece a mí que por fin los españoles van a pensar y aceptar el hecho de que los símbolos patrios y la defensa de España están muy por encima de las banderías políticas, porque hasta ahora donde se ha hecho fuerte el soberanismo catalán y vasco ha sido con los pactos de gobierno, tanto de los populares, que es el partido mayoritario de la derecha, como del Partido Socialista Obrero Español, que es el de la izquierda, tratando de gobernar en coaliciones con los partidos de nacionalistas catalanes y vascos en distintos momentos en los cuales no ganaban las mayorías, no representaban mayoría. Yo creo que si ahora se hace un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas, incluyendo un partido que, como tú sabes, Ciudadanos, que ha nacido en Cataluña como reacción a la corrupción inaceptable y censurable de toda la política española, porque se habla siempre del Partido Popular, pero también cuando han gobernado los del Partido Socialista en Andalucía hemos visto escándalos similares. En Cataluña mismo se habla del 3%, que básicamente es la comisión o la coima que se le entregaba a los del gobierno separatista. Es decir, esto ha sido un problema endémico que yo creo que ya la juventud española no va a tolerar en el futuro. Así que yo creo que las cosas pueden ir a mejor si es que todos toman conciencia que los deberes que tienen son para con sus conciudadanos y no para una agenda política limitada y excluyente. Se esperan entonces las elecciones ahora de nuevo en diciembre. Así es. Está sancionada en parte por el gobierno central de España esta elección. No, han sido impuestas por una intervención muy quirúrgica que ha hecho el gobierno español, que por cierto, el señor Rajoy, que es el presidente del gobierno español, es un hombre que tendrá muchas virtudes, pero él no es un hombre carismático. Pero cuando usted lo compara en la forma, el tino, la tenacidad, la constancia, el aplomo con que ha llevado el tema al enfrentarse al reto de estos señores, parece un estadista, se hace un estadista de primera línea, comparado con los señores que han tomado la otra versión. Y ha tenido mucha flexibilidad, yo creo que lo ha manejado diplomáticamente para no sobreponer el poder. No ha caído en la trampa de escalar. Exacto. Ha sido muy medido, muy mesurado, y yo creo que hasta sus contrincantes políticos, sus adversarios políticos dentro del Partido Socialista en este momento están apoyando la intervención que se ha hecho en el gobierno de Cataluña para propiciar una salida a lo que le llamaríamos en el Caribe el despelote que han formado estos señores con una irresponsabilidad total. Y yo creo que una cosa que podemos ver es que en España hay los poderes clásicos y el poder judicial se va a hacer sentir con el peso de la ley larga en estos señores que habían entrado a saco en el erario público. Por ejemplo, el señor Mas, que tú sabes fue el sucesor de Pujol. En la Generalidad ahora se enfrenta al gran problema de que él no tenía ninguna autoridad para gastar millones de dólares en consultas que realizó y ahora pues se le están pidiendo cuentas. Claro. Yo creo que cuando vean de que esto no es un juego que pagan los ciudadanos a pie, sino que van a tener que responder con su bolsillo, yo creo que se van a enfriar un poco estas tendencias. Estuve en Portugal, tuve la oportunidad de estar en Portugal también, un país bello, la gente muy amable, y ahí también es muy interesante, estaba muy al día de lo que estaba pasando en Barcelona, en Cataluña, y la mayoría de las opiniones que escuché en el restaurante, en diferentes lugares que estuvimos, era igual, que no creían que eso era una cosa buena para España, la separación de Barcelona, y temían el impacto económico que también podía tener. Portugal es un país maravilloso y hablar de Portugal y de España, a mi forma de ver las cosas, es hablar de una historia común. Claro. Es una historia común. Este individuo que
inició o estuvo al frente del movimiento de la separación, ha salido de España. Sí, sí. ¿Cuál usted cree que sea el futuro ahora del movimiento que inició este individuo Bueno, y de él? él no inició este movimiento, él hereda ese movimiento. Hubo un señor llamado Macià hace siglos que fundió la izquierda republicana de Cataluña, que era un, vamos a decirle, que era la base de lo que es el partido de Junqueras, que es el vicepresidente del cesado Govern. Este señor viene de la derecha, viene de la derecha catalana, que una cosa muy interesante es también el concubinato que ha habido, la comparsa que ha habido entre el centro, la derecha y la izquierda separatistas en Cataluña, que si llega a esa república o republiqueta, como diría Vargas Llosa, van a estar al cuello de unos de los otros a los 5 minutos que se constituye un Estado real, si se constituyese, cosa que lo dudo mucho. Este individuo que salió de España, Sí. ¿Usted cree que puede haber algún cargo criminal o legal, algún caso legal? Mire, que se pueda instituir? yo creo que él está allí porque básicamente está jugando la carta de la víctima de un exilio, y lo que es básicamente en España no hay presos políticos, hay políticos presos. Sí, es muy bueno que los haya, porque los políticos roban, los políticos se exceden en sus funciones. Él está acusado ya y lo van a encausar, si no está ya, por sedición, y va a tener que hacerle frente como todo ciudadano. Es decir, la impunidad con que ellos venían operando, y es muy interesante, si usted ve la película, las tomas de cuando impusieron las leyes de ellos, pasándole por encima los derechos procesales de los parlamentarios que no estaban de acuerdo, se da cuenta lo que ellos tienen en la manga. Es decir, es un sistema de imposición total. ¿Quién es el líder actual de este movimiento ahora? Sí, se puede identificar a alguien que de verdad esté a cargo del proceso. Bueno, lo triste es que nos han atiborrado la mente con nombres que no nos hacen falta para nada saber, como es el del señor Junqueras, como es el señor Puigdemont, como es la señora Colau. Es decir, hay una serie de nombres que ellos están barajeando. La señora Forcadell, es decir, nombres que en realidad yo los he tenido que aprender, pero me parece una pesadilla, porque hay tantas cosas útiles que uno puede aprender en la vida para tenerse que aprender los nombres de unos señores que lo que han hecho es una parodia de la política española, pero así son los medios, y esa es la realidad que ellos nos han impuesto. Eso tendrán que decidir los de ellos, pero lo que es muy interesante es que catalanes que son catalanistas, como el señor Durán y Lleida, que es un hombre sensato, están ya apostando por las listas del Partido Socialista Obrero Español, como parte de ellas, parte de lo que era antiguamente la Unión, que era Convergencia y Unión, el partido del señor, del que resulta que ha sido un pillo total, a lo Pinochet, que es el señor Pujol y la familia completa, que están son la base. Aquí tienes el liderazgo, fue Macià, Pujols, después viene Mas, y ahora viene el señor Puigdemont. Perfecto. Bueno, pues desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo ya. Esto es un tema que pudiéramos estar hablando por mucho más tiempo aquí y compartiendo la historia y la realidad actual de España con nuestros televidentes. Así que sin más, les quisiera agradecer una vez más al público televidente por habernos permitido entrar en sus hogares y presentar un tema. Doctor, muchas gracias por su visita hoy. Y la próxima vez si hablamos de lo bien que le va a Cataluña dentro de España y a España dentro de Europa. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Que tengan muy buenas tardes.